Buenos días, estamos nuevamente aquí para compartir una palabra y quiero pues darles las gracias a todos por permitirme hablar para la congregación y pues para las personas que quiero, porque lo comparto a las personas que quiero, comparto todas estas inquietudes que el Señor pone en mi corazón. Y bueno, como somos la suma de muchas experiencias, de muchas cosas que vivimos en el día a día, a pesar de estar confinados, podemos leer en los comentarios y en cosas que la gente publica en el Facebook, en todas las redes sociales. Particularmente esto me sucedió porque yo entiendo que normalmente cuando uno comparte un mensaje, puede recibir críticas de todo tipo. Críticas a cómo se distribuye, por qué se distribuye, a uno mismo como persona o al mensaje. Pero este me llamó muchísimo la atención porque era un mensaje acerca de Israel, lo daba Netanyahu y venía una persona cristiana a atacar el mensaje de una manera muy radical, de una forma que rasaba casi con lo impropio. Pero yo analizaba el porqué de ese mensaje, qué era lo que había detrás de eso. Y realmente me enteré analizando, hablando con la persona, poniendo más o menos la situación de que no había mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Decía principalmente que el Antiguo Testamento era importante simplemente como fundamento para Jesucristo, para entender a Jesucristo, pero que lo demás no era importante. Entonces, por un lado eso, por el otro lado las emociones que despierta a raíz de la sociedad. Sí, entonces los palestinos, pobrecitos, están sufriendo, Israel los mata, Israel ataca. Y yo le decía, pero ¿realmente en qué estás basando todos esos comentarios? Sí, es que están ocupando una tierra que no les pertenece. Bueno, un montón de situaciones. Y eso me dejó bastante inquieta. Pero yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Porque, y claro, yo he leído el Antiguo Testamento y claro, yo sé que tenemos que bendecir al pueblo de Israel solamente por ser el pueblo natural, porque es más, si ellos son el olivo natural, como lo llama la palabra, si no hay olivo natural, ¿dónde vamos a ser injertados? La iglesia. Y bueno, todo esto me despertó mucha inquietud. Y empecé a preguntarle al Señor y quiero decirles que gracias al Señor por este tiempo que nos ha confinado en casa, porque lejos está de ser un tiempo de ocio, es un tiempo de oportunidad, un tiempo para acercarnos a Él, para conocerlo más, para conocer sus planes. Los cristianos no tenemos excusa. Entonces, de lo que quiero hablar hoy, precisamente ese es el título que yo le daría. La iglesia de hoy no tiene excusa. Y ya les voy a comentar entonces de dónde, ya que poniendo el contexto, de dónde surge todo esto. Y bueno, vamos a orar para empezar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Te damos gracias por las oportunidades que nos das de honrarte, de glorificarte, Señor, de conocerte más, de maravillarnos, Señor, por cómo has hecho las cosas, Señor, y cómo has guardado a tu pueblo, Señor, con las personas que conocemos, Señor, la mayoría, Señor, están bien. Sabemos que las circunstancias no están siendo fáciles para mucha gente, pero dentro de todo, el pueblo tuyo, Señor, lo estás sosteniendo, lo estás manteniendo, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, preparando los corazones de todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Y sobre todo dame mucho amor, Señor, mucho amor para poder entregar, Señor, lo que sea de exhortación y que sea recibido, Señor, para edificación, Señor, de la iglesia, Señor, de tus santos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces lo que quiero compartirles es Juan 16, pero voy a empezar
con un versículo que es el versículo 1 y luego me voy a ir y voy a empezar a moverme por muchos sitios y luego volveré a Juan 16. Entonces dice así Juan 16:1. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que nos dijo? Obviamente él empieza a hablar del pueblo de Israel. Cuando él empieza a hablar del pueblo de Israel, les dice, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora que cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y en ese momento digo, ¿pero por qué está hablando de sinagogas? ¿Por qué está hablando del pueblo de Israel? Pues claro, si es que la iglesia primitiva estaba formada por judíos convertidos. Entonces, no habían iglesia. ¿Dónde se tenían que reunir ellos para conocer la palabra? Porque no tenían la Biblia como la tenemos hoy, en las sinagogas. Allí se reunían ellos y eran perseguidos. Iba a decir que los iban a expulsar. Claro que los iban a expulsar. Ellos eran los que creían en Jesucristo y estaban metidos en medio de sitios de reunión de personas que, aunque también compartían, digamos, su etnia, por llamarlo de alguna manera, porque eran judíos también, no pertenecían a ellos al haberse hecho cristianos. Así que en la diáspora sabemos que al inicio de toda esta dispersión, por llamarla mejor, de la dispersión, al inicio de todo esto, antes de que se diera la dispersión grande y masiva, lo primero eran los enfrentamientos entre ellos mismos, entre el mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos simplemente denunciaban que habían cristianos en medio de ellos, los que creían en el Mesías. Había una división interna entre los judíos. Pero entonces no nos vamos a quedar ahí. Vamos a remitirnos a aproximadamente el año 2779, después de Adán, que me ha tomado muchísimo tiempo ir por libro y sumar es aproximado el valor, cuando Moisés le habla al pueblo de Israel acerca de lo que vendrá. Y para nuestra sorpresa, miremos lo que trae para el día de hoy, porque Moisés está profetizando al pueblo que iba a entrar en la tierra prometida justo antes de su muerte. Él en Deuteronomio 30 habla de las bendiciones y las maldiciones. Vamos a mirar qué dice en Deuteronomio 30 del 1 al 5. Dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Y pienso yo, ¿cuándo fueron desterrados? O sea, Moisés estaba profetizando. Eso ocurrió aproximadamente 1000 años después, cuando en el año 1320 Israel fue llevado por el pueblo de Asiria y en el 3747, desde Adán estoy hablando, Babilonia fue llevado, se llevó al pueblo de Judá. Y trajo personas de su tierra a ocupar el pueblo de Judá. Entonces continúa diciendo, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor, tu Dios, te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá, y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. ¡Wow! 968 años después de que Moisés hubiera dado esta palabra, se cumple que Asiria se lleva al pueblo de Israel 10 tribus y luego Babilonia se lleva las 2 tribus restantes. Todos están desterrados, pero desterrados a un lugar específico, a Asiria y a Babilonia. Entonces,
ahí hay un cumplimiento de la palabra. Y vemos cómo dice el Señor que después de que ellos estén allí y estén sufriendo, van a desear, lo van a buscar a Él y Él los va a hacer volver de su cautividad. Eso nos lleva a pensar en Salmo 137, cuando estaba Ezequiel en la orilla del río y cantaban, les pedían que cantaran y ellos anhelaban para poder cantar cosas alegres, tenían que pensar en Sión y en el deseo profundo que tenían de volver a su tierra. Efectivamente, con Artajerjes ellos vuelven a su tierra, ellos nuevamente regresan, el Señor levanta a Artajerjes y bueno, ocurre un proceso y como lo dice Daniel 7, específicamente en Segunda de Reyes 24:14 se declara cuando se llevan a Babilonia y luego, y Daniel 7 lo especifica el tiempo y luego vemos con Esdras la preparación para el sacerdocio y con Nehemías ese regreso. Entonces, dice así, si tus desterrados están en los confines de la tierra. Y eso me llevó a pensar a mí, bueno, el Señor no estaba hablando en ese momento a través de Moisés solamente de que estuvieran en Asiria o en Babilonia, está hablando de los confines de la tierra, porque el Señor sabía que aunque ellos volvieron a Dios supuestamente en su corazón, esa vuelta no era genuina. ¿Por qué? Porque todavía no tenían al Mesías, ellos todavía estaban velados en su entendimiento. ¿Qué dice Isaías 6? Entonces vamos, ¿qué era lo que estaba sucediendo con este pueblo? Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Y wow, entonces en ese momento empecé como a juntar y dije, claro, Isaías 6 está hablando de lo que estaba sucediendo cuando en la mente de Moisés o en las palabras de Dios, cuando declaraba lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y entonces ellos iban a volver, pero todavía no iban a entender. ¿Por qué? Como dije ahora, no tenían a Jesucristo. ¿Y cómo habla después la palabra? En el versículo 6 nos dice, además el Señor tu Dios circuncidará, que en la Nueva Traducción Viviente significa cambiará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La Nueva Traducción Viviente dice, para que tengas vida. ¿Cuándo ocurre esto? Eso solamente podía ocurrir con Jesucristo. O sea que estamos viendo que con Jesucristo ocurrió el cumplimiento de esa palabra. Pero era un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Jesucristo realmente. Solamente los judíos mesiánicos han creído en él. Dice, y esto tendrán vida. ¿Quién es el único que puede ofrecernos vida? Jesucristo. Juan 10:10 dice que con él tendremos vida y vida en abundancia.
Luego Juan 5:24 dice, el que cree en mi palabra y crea que al que me envió tendrá vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Luego Juan 5:39, 6:40, 6:53, 11:25, 12:25, todos hablan alrededor de lo mismo. El que cree en Jesucristo tiene vida y vida eterna. Entonces el cumplimiento de Deuteronomio 30, que fue justo antes de entrar en la tierra prometida, ese cumplimiento solamente se puede dar cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando, como decían los profetas, su corazón es cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, que lo dice Jeremías. Y bueno, entonces, volviendo a Juan 16, dice, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había hablado de ello. O sea, todas las cosas que suceden tienen que traer a nuestra memoria las palabras que Jesucristo nos ha dado. Cuando él habló de que los expulsarían de las sinagogas, no le estaba hablando al pueblo de Israel como tal, le estaba hablando sí a los judíos mesiánicos y sí a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos conformados por judíos mesiánicos y gentiles que han recibido, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, hablándole a los discípulos, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y entonces habla de que va a mandar un consolador y dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Señor también nos ha dicho, miren, sepan que estas cosas van a suceder, pero es que el Espíritu Santo se los va a hacer saber. No solamente el Espíritu Santo, nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra escrita. Nosotros podemos leer Deuteronomio 30 y entender lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Pero es que más a más entendemos porque Isaías 6 nos explica qué es lo que ha pasado con su mente. Ellos han sido puestos con un velo, enceguecidos, mientras que ocurra algo. Vamos luego a mirar ese algo que es. Y dice, entonces algunos de sus discípulos decían unos a otros, ¿qué es esto que él nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis, porque yo voy al Padre. Pues nosotros sí sabemos, ellos no entendían, pero nosotros sí. Nosotros entendemos que Jesucristo viene por segunda vez, pero es que antes de venir, esta es la revelación última que tenemos los cristianos del rapto. Nosotros esperamos que Jesucristo venga hasta las nubes y desde allí nos llame con voz de mando y con voz de arcángel, como dice la palabra. Y entonces los muertos resucitarán primero y después los que estemos vivos iremos y nos encontraremos con ellos y estaremos en la cena del Cordero. Entonces sabemos que eso tiene que suceder y lo esperamos con regocijo. Sin embargo, lo que hay en mi corazón es una inquietud de por qué no entendemos que nosotros somos parte del propósito del plan de Dios, pero es que Israel es la otra parte, ellos tienen una promesa. Y entonces continúa aquí, dice, por tanto, ahora vosotros tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez. Está hablando del día que nos encontremos con Él. Y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí la plenitud. Nosotros estaremos felices cuando nosotros nos encontremos con Él. Y dice, para finalizar,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros volvemos y decimos, wow, o sea, nosotros ya tenemos el mensaje completo, pero es que si nosotros volvemos a Deuteronomio 30, en el versículo 8 dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor. Ah, ahí está hablando a los que ya lo aceptaron. Entonces ya van a escuchar la voz del Señor, a los que ya le han recibido. Y dice, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando estos mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy, y esto es importantísimo, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién subirá de nosotros al cielo para traernos y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traerlos y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. ¡Wow! ¿Qué nos dice Romanos 10, 9, 10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. No es nada nuevo. En Deuteronomio 30 ya le estaba diciendo al pueblo de Israel qué era lo que tenía que hacer. A nosotros nos lo recuerda Pablo en Romanos 10, 9, 10. Que todo el secreto está cerca, en la boca y en el corazón, para guardarlo. ¿Para qué? Para declarar que Él es nuestro Señor y Salvador, pero también en el corazón, para que sea quien dirige nuestras acciones, quien nos mueve, quien es el fundamento de nuestro día a día. Nosotros no tenemos excusa. No podemos ser cristianos el domingo y toda la semana vivir como digo yo, como cristianos. Así no es. Tenemos que vivir como cristianos día a día, porque cuando tenemos guardado el mensaje en el corazón, es el que guía, el fundamento, nuestro motor. Así, el corazón es el que gobierna, y no el corazón nuestro, sino el corazón de Dios, sus mandamientos, su ley, y que se hace efectiva en nuestros pensamientos en el momento en que lo recordamos y lo declaramos con nuestra boca y lo convertimos en una acción. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Pues pasa lo siguiente, ellos quedaron cegados, como vimos anteriormente, que Isaías decía que estaban cegados, lo mencionó Deuteronomio. Ellos quedaron cegados, no podían entender si volvían. Y entonces me hizo pensar en el año 70 después de Cristo, cuando la destrucción del templo empezó la otra dispersión del pueblo de Israel. Ya no era esa dispersión puntual hacia Siria y hacia Babilonia. Aquí de todos los sitios los echaban. Era como la peste. Donde llegaban los querían echar. Todos los países los querían echar. En ninguna parte era bien recibido. Los recibían, prosperaban, les quitaban todo y los echaban. Entonces el pueblo de Israel sufrió persecución y dispersión aproximadamente desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, cuando la declaración de independencia del pueblo de Israel. Es cuando Israel nuevamente se convierte en un estado legítimo. Pero es que para que esto suceda, ocurren grandes eventos en la historia. Eso no fue que simplemente sucedió, hermanos. Aquí hay historia, nosotros vivimos de historia. Es importante conocer los eventos y las cosas que suceden alrededor. ¿Qué sucedió?
Lo primero fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sucedió entre 1914 y 1918. ¿Cuál fue la consecuencia más importante? La disolución de los 4 imperios que habían estado hasta el momento y se habían unido, que eran el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el Imperio Otomano. Se creó la SDU, la Sociedad de Naciones, que fue la precursora para después de la Segunda Guerra Mundial de la ONU. Y luego esta SDU tenía un propósito y era mantener la paz. Pero también ocurrieron otras cosas. Hubo cambios territoriales. ¿Qué cambios territoriales? Pues hubo una nueva división de la tierra en Europa y en Medio Oriente. Entonces, así hubo transferencia de unas colonias a unos países y tal. ¿Qué sucedió realmente si lo miramos espiritualmente? Al quitarse los otomanos del Medio Oriente, que era el imperio que gobernaba principalmente el Medio Oriente, Inglaterra lo que hizo fue, Inglaterra, Francia, se unieron y empezaron a dividir los países y a ponerle fronteras. Y de allí se prepara una tierra para Israel. Entonces, ¿cuál es la consecuencia espiritual de la Primera Guerra Mundial? Que la tierra fue preparada, la tierra de Israel fue preparada para la llegada de los judíos que tenían que volver a ser una nación, que todavía no era. Ya dijimos que ellos todavía estaban dispersos hasta 1948. Posteriormente, como la SDU no alcanzaba a mantener la paz y a poder aliviar los conflictos entre países, se sucede la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia, se desata, y entonces se aliaron grandes potencias y no tenían en cuenta diferencias militares, diferencias civiles, nada. Por lo tanto, hubo muchísima muerte, pero la repercusión más grande y que tenemos de esa época y que toda la gente recuerda son el Holocausto, que importantísimo, los bombardeos a grandes ciudades y que fue el uso por primera vez de un arma nuclear. Entonces, con esta situación de la Segunda Guerra Mundial, lo primero es que se colapsa la Alemania nazi. Se cae el imperio japonés e italiano, se divide Corea, comienza la Guerra Fría. Obviamente dijimos que había nacido la ONU, pero también sucedieron cambios territoriales, porque se modificó permanentemente el equilibrio de poderes entre Europa y Asia con el fin de que la situación de guerras y conflictos entre países lograra estabilizarse mucho más. Entonces, a pesar de que se dio eso, miren, paralelamente China sufría una guerra civil y entonces peleaba la China continental contra Taiwán. La Unión de Repúblicas Soviéticas se anexionó para ellos. Estonia, Lituania, Letonia, el este de Polonia, el norte de Japón, partes de Alemania, partes de Checoslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía. Alemania y Austria quedaron divididas en 4 zonas de influencia, pero Austria después se independizó. Sin embargo, Alemania lo que hizo fue reunificar las zonas de influencia y creó la República Federal Alemana. Entonces estamos hablando de todos los cambios importantes que hubo. Y Rusia reunificó también zonas de influencia y se convirtió en la República Democrática Alemana. Así que quedan en evidencia, en el mundo se evidencia la debilidad de Europa. No es capaz de mantener en equilibrio porque sigue habiendo muchos conflictos entre los países, porque a pesar de que por un lado están tratando la paz, mire todo lo que sucede a nivel de cambios territoriales, y esos cambios territoriales son consecuencias de conflictos. Entonces se hace evidente la debilidad de Europa y por lo tanto se levanta como una división. El mundo queda dividido en 2.
un bloque capitalista y un bloque socialista. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas. Obviamente empieza la Guerra Fría, pero cada uno bajo cuerda iba apoyando las colonias que tenían los países para que se independizaran de ellos. Fue así como se finalizó la colonización, se conoce como un proceso de descolonización que fue a mediados del siglo XX. Así que, ¿qué sucedió? El cambio más importante, obviamente, pues todos querían ser independientes. ¿Qué sucedió en el corazón de los judíos? Los judíos anhelaban profundamente volver a su tierra y ser un país. En la Primera Guerra Mundial estaba preparado el territorio y en la Segunda Guerra Mundial se preparó los corazones de ellos porque los echaban de todas partes. Todos organizaron su tierra, pero nadie quería tenerlos en su tierra. Así que ellos desearon volver a la tierra que les fue dada, que obviamente no fue la que tenían desde el principio. Sabemos que es muy pequeño el Israel de hoy comparado con el que fue la promesa de la tierra prometida de Dios. Entonces, ellos regresan. ¿Cuándo regresan? Como lo dijimos ahora, el 14 de mayo de 1948. Y entonces nosotros decimos, wow, ellos fueron enceguecidos. La palabra dice que ellos iban a regresar y que ellos estarían ahí, que iban a ser muy prosperados. De 1948 hasta aquí, todos, o sea, es que es indiscutible, no podemos decir que Israel no ha sido favorecido grandemente por Dios. Son líderes en tecnología, líderes en agricultura. De hecho, la tierra se prevé que con este coronavirus pase una hambruna y que sea terrible porque como esta situación es a nivel mundial. Sin embargo, nos damos cuenta que Israel se ha convertido en el almacén del mundo. Tienen todas las semillas de fruta, de hortalizas, de todo lo que quieran, de comida, todo a través de una entidad que es la Cámara de Comercio Cristiana Internacional. Hemos tenido contacto con algunas personas en algunas conferencias y ellos cuentan que son el almacén del mundo. Entonces vamos a Marcos 4 del 10 al 12. En Marcos 4, mira lo que dice el Señor y por eso decimos que la iglesia no tuvo excusa. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Él había hablado de la parábola del sembrador y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! Volvemos a lo de Isaías 6:8, pero nos agrega algo. A vosotros, ¿a quién le estaba hablando? A los discípulos, a los que ya creían en él, o sea, a nosotros, a la iglesia. Y entonces, miremos lo que dice 2 Corintios 3, 14, 16 al respecto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy. Cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando ellos se conviertan, el velo se quitará. Y entonces, ¿cuándo se van a convertir? Y si vamos a Isaías 6:8, decía, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Ese ¿hasta cuándo, Señor? Que dice Isaías 6:8 es la respuesta que se encuentra en 2 Corintios 3, 14, 16. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, los que son judíos mesiánicos ya entraron en ese proceso, pero los que no son judíos mesiánicos están esperando ese momento. Hermanos, ¿cuál es ese momento? Lucas 21, 28 dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. El tiempo de los gentiles es el tiempo
que estamos disfrutando nosotros para poder entrar al Señor y conocer al Señor y glorificarlo mientras nosotros estamos. ¿Cómo? Llevando el evangelio a las naciones, proclamando el evangelio. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, nos dice Marcos. Id a haced discípulos a todas las naciones. Entonces, nuestro papel, el periodo que nosotros estamos viviendo, es el periodo en el que ellos están velados. Pero ese tiempo se está cortando, hermanos. Ya ese tiempo está llegando a su fin. ¿Cómo sabemos? Nos dice también la palabra en Lucas 21, en Mateo 24, cuando nos habla de los tiempos del fin, de los dolores de parto. Nos está diciendo a nosotros que cuando se levante la abominación desoladora, o sea, el anticristo. Pero dice que antes de que eso suceda, tiene que haber apostasía. Quiero recordarles algunos eventos últimos. Cuando el presidente de Francia tomó el poder, él lo hizo con un símbolo importante. El símbolo es la pirámide de los 666 cristales. ¿Eso les dice algo? También nosotros en España, cuando se subió el nuevo gobierno y tomó posesión de él, nosotros nos dimos cuenta, fue evidente, pocos de los ministros y de las personas que hicieron parte del gobierno juraron sobre la Biblia. Tanto el presidente como el vicepresidente y muchos más, que no viene al caso hablar uno por uno, no aceptaron la Biblia porque no creen en Dios, se han levantado contra Dios. Hace 2 días, en una conferencia que estuvo dando el presidente, como hace sus intervenciones, ya anunció nuevo orden mundial. 2 ministros que están encargados en responsabilidades anunciaron el nuevo orden mundial. Incluso el líder de Esguerra Republicana ha mencionado también la nueva orden mundial. ¿Cómo la defienden? La están anunciando en España, están diciendo que es la solución. Y de hecho, desde que empezó esta pandemia, han declarado que necesitamos un gobierno mundial. El Papa el Papa Francisco también ha citado una reunión para establecer políticas mundiales de educación. ¿Con quién esa reunión? Obviamente sabemos que él viene tratando varias reuniones con líderes religiosos. Y el Papa es reconocido no solamente por su liderazgo religioso como Papa, que se cree Dios del mundo, Dios en la tierra, o se llaman a sí mismos dioses en la tierra desde el principio del papado, sino que también es reconocido como un líder político. Y por eso ha tenido muchos encuentros, y de hecho en una revista que es dentro de Roma, se sale que depende de ellos que salgan o no salgan las noticias, el Papa es reconocido como una persona importante en la política. Hermanos, estamos en tiempos donde solamente falta que se manifieste el anticristo y obviamente nosotros esperamos el tan anhelado rapto. La iglesia no tiene excusa. Tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo y la importancia de tener una vida de santidad y una vida de servicio al Señor, de conocimiento de Él, de llevar el verdadero mensaje. Cuidado con las palabras que contradicen nuestra fe, hermanos. Yo los bendigo y le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Hasta pronto.